Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día que nos permite estar a la distancia, pero congregados de manera, ¿verdad?, delante de su presencia, juntos, como iglesia que somos. Y hoy compartiremos y creo que comprenderemos un poco también a aquellos de nuestros hermanos que tanto mencionamos, que están a la distancia, y de cómo es que la palabra de Dios, sin importar la distancia, sin importar la situación que estemos pasando, lo que esté sucediendo, la palabra de Dios siempre viene a traer esperanza, viene a traer vida y viene a darnos dirección también a nuestra alma. Y este día no es la excepción. Yo creo que Dios tiene algo que hablar a cada uno de nosotros, y quiero hablar hoy acerca del Salmo 91, una hermosa palabra, una promesa que tenemos de parte de nuestro Dios para nosotros, por lo que les invito a que me acompañen allá con sus Biblias en el Salmo 91, el cual está titulado como Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero leer los primeros dos versículos y acompáñenme ahí con su vista. Salmo 91. Es importante, hermanos, que no dejemos de leer la palabra de Dios, y que aún en estos tiempos, aún de estudio, entre semana que vamos a estar mandando también pequeñas tiempos de estudio, pero que tienen la idea y el propósito de ministrar el alma, hermanos, porque nuestra fe necesita ser alimentada, nuestro espíritu necesita ser alimentado, y esto solamente va a ser a través de la palabra de Dios. Pero dice el Salmo 91, verso 1 y 2: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias porque este día tú lo tenías preparado, Señor, desde antes de la fundación del universo mismo. Y hoy, Señor, tú sabes la situación en la que nos encontramos, tanto en esta ciudad como en otras ciudades y países, Señor, donde nuestros hermanos están acompañándonos también, Señor, en esta grabación, en esta enseñanza, Padre. Y hoy, Señor, quiero pedirte que las ideas de tu palabra hablen a cada corazón conforme a la necesidad, Señor, personal de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que seas tú guiándome, Dios, para trazar esas ideas de manera propia, Señor, de manera correcta, Dios, para tu gloria. Que sean de provecho, Señor, para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablar acerca de esto, hermanos. El Salmo 91, una hermosa promesa que nos recuerda cómo Dios nos abriga y nos cubre a través del amor, del poder que Él tiene. Y como dice aquí en la palabra, en el versículo 1, que Él es omnipotente, que tiene todo el poder. Y una de las realidades más profundas en la vida del hombre, hermano, en general, es que todo hombre, a cualquier edad, necesita sentirse protegido. ¿Sí? El hombre, hablando biológicamente, es uno de los seres más indefensos que existen. Todavía hay creación de Dios, ¿sí?, ciertas especies de animales que son mucho menos indefensos que el hombre. ¿Sí? Es por eso que nosotros necesitamos siempre tener esa seguridad, ese sentimiento, ese vivir de estar en un lugar seguro, de tener esa sensación, ese sentimiento de protección, hermanos. ¿Sí? Y no solo es largo el proceso
de formación en el ser humano, hablando en cuanto a la gestación, que desde ahí el bebé en el vientre de la madre necesita sentir esa protección, sino que aún después de nacer, hermano, durante muchos años estamos indefensos y por lo mismo necesitamos ser abrigados, protegidos, incluso alimentados. No podemos alimentarnos por nosotros mismos cuando estamos en edades muy tempranas, ¿sí? Y esa necesidad de protección continúa durante todo el proceso de nuestra vida adulta. Buscando protección es que el hombre trabaja y guarda dinero procurando tener un buen retiro que le brinde una seguridad cuando lleguen los días de pensionarse, y eso brinda una protección. Hay personas que buscan en otras personas o en otras cosas ese sentimiento, el llenar ese vacío, sentirse protegido. Y eso no es algo físico, hermano, eso es algo que está en el alma. Nuestra alma necesita sentirse protegida. Hay personas que leen el tarot, hay personas que buscan quienes lean las cartas, ¿sí? Gente que va con brujos, con hechiceros, buscando que les digan qué es lo que va a suceder en el futuro para poder sentirse seguros, ¿sí? Pero nosotros como creyentes en Cristo, es decir, a los que por Cristo, ¿sí?, hemos sido comprados, los que hemos nacido de nuevo, es por la fe en Él que tenemos una enorme promesa de protección, hermanos, y de seguridad. Y la llave de todo esto es esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos pone en contacto con nuestro Dios eterno, ¿sí? Y Dios promete protección a aquellos que viven para Él. Y lo acabamos de leer en el Salmo 91, que narra con todo detalle esta verdad, la realidad de la protección de Dios para nosotros, sus hijos, para todo aquel que confía en Él y para todo aquel que vive en Él. Dice en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto de el que vive, ¿sí?, el que mora bajo el abrigo de Dios, significa estar, hermanos, llevando una vida de obediencia a nuestro Padre eterno. Es estar viviendo conforme a las ordenanzas que nuestro Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero también implica el haber nacido de nuevo, porque es por la fe en Cristo que Dios se hace nuestro escudo, se hace nuestro abrigo, y nosotros podemos habitar en ese lugar de refugio que es nuestro Dios, y que está solamente destinado para aquellos que son los que han nacido de nuevo, para los hijos de Dios, ¿sí? El que sabe que esta vida no tiene como socorro o amparo nada de lo que posee, ni nada de lo que puede ofrecer el hombre, esa persona que está consciente de eso y que sabe que solamente Dios es el único que puede socorrernos en cualquier momento, que sabe, que tiene ese entendimiento de que sin Dios, hermanos, estamos desamparados. Sin Dios podemos tener cualquier cantidad de dinero. Sin Dios podemos tener el mejor trabajo, estar rodeados de gente que nos ame y todo, pero sin Dios nuestra alma está totalmente en desamparo. Porque solamente Dios es capaz de llenar el alma de todo aquel que le busca. Y a estos que le buscan son a los que esa sombra del Todopoderoso les cubre. Y a Él sea toda gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto de la sombra me recuerda a la nube que cubría al pueblo de Israel mientras que iban en esa travesía en medio del desierto.
Y esa nube cubría durante el día en forma de nube para brindar protección en medio del calor del desierto. Pero durante la noche, hermanos, se convertía, dice la palabra de Dios, en una columna de fuego, porque el desierto en aquellos lugares por las noches baja a veces a punto de congelación. Las temperaturas son demasiado bajas, son extremas durante el día y extremas durante la noche. Y podemos ver cómo Dios nos da no solamente lo que Él desea, sino también lo que nosotros necesitamos y lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Y si necesitamos a veces que nuestra alma sea refrescada por su presencia, Él es esa nube que refresca nuestra vida, que trae frescura a nuestra vida para que podamos continuar adelante en Él. Pero también Él sabe que pasamos por momentos donde la noche es oscura, donde es fría, y esa nube, esa presencia de Dios es transformada en fuego que brinda no solamente calor, sino también brinda luz, hermanos, nos alumbra para poder saber hacia dónde vamos y hacia dónde Él nos está llevando. Y eso para nosotros como sus hijos es una bendición hermosa. Y todo esto, lo vuelvo a repetir, es para aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Caminar en medio del desierto por tanto tiempo era exponer la vida. Pero Dios, hermanos, estuvo siempre con su pueblo. Y Dios siempre estará con nosotros mientras nosotros habitemos bajo esa nube de protección. La sombra del Todopoderoso es para aquellos que han hecho de Dios su esperanza, su castillo, su refugio, y del Señor Jesucristo, su único y suficiente Salvador. Así que hay una gran esperanza para aquellos que el objeto de su fe es el Señor Jesucristo. Aleluya. Y Pedro, el apóstol Pedro, es un ejemplo para nosotros como creyentes de cómo él puso toda su confianza en Dios y cómo fue que Dios, hermano, le rescató en medio de situaciones muy difíciles. Y una de esas situaciones la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Hechos 12, 6. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Aleluya. Hechos 12, 6. Dice la palabra: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Fíjese, en medio de qué situación resplandeció la luz de Dios, en medio de un momento difícil y en un lugar feo, en medio de oscuridad. ¿Sí? Seguimos leyendo. Dice: y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Qué tremendo, hermano, pero a veces el Espíritu de Dios tiene que venir a despertarnos y a sacudirnos. Como es el caso de ahorita, esta situación que estamos pasando, que está sucediendo alrededor del mundo. No permita usted que esto, hermano, embriague su alma de desesperanza, de preocupación. Y si esto está sucediendo, si hay temor en su vida, ¿sí? Yo espero que la palabra de Dios en este momento y la presencia de Dios le despierte y le saque. Usted tiene que creer y confiar. Tenemos que confiar en nuestro Padre eterno. Seguimos leyendo. Dice: y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjese qué cosas tan hermosas. Número 1, le dijo: levántate pronto. Hermanos, no es tiempo de estar estáticos, de estar adormecidos en las cosas de Dios. Tenemos que levantarnos pronto. Pero no solamente para ser liberados de este temor, hermano.
¿Cuántas personas, cuánta de tu familia, ¿sí?, de tus amigos, a cuántos les has hablado en estos días de Cristo? Estamos frente a una pandemia donde ninguno estamos exentos, ¿sí?, de contraer una enfermedad que puede llegar a ser mortal, hermanos. Usted y yo, si tenemos esa, se nos presenta esa situación, si vivimos esa situación y el Señor le place llevarnos, usted y yo tenemos esperanza, ¿sí? Y vamos a estar con Dios, porque Él es nuestra esperanza, si así fuera la voluntad del Padre. Pero ¿qué de aquellos que no tienen esa esperanza? Iglesia, tenemos que levantarnos, pero pronto, es decir, ya. ¿Y sabes qué? Toma tu teléfono o por el medio que tú tengas. Tal vez no es propio salir a las calles, y no estoy incitando a esto, nada que ver eso. Pero sí es necesario, hermano, que usted y yo hablemos con aquellos que yo sé que ahorita Dios te está poniendo y trayendo a tu mente. Gente de tu familia, de tus amistades, y que ahorita tal vez están con un corazón más dispuesto, hermano, porque el temor, hermano, que se está viviendo es algo terrible, aún más terrible que el propio virus que está padeciendo el mundo completo. Pero ese temor, hermano, hace que los corazones se ablanden y sean tierra preparada para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla, ¿quién la va a sembrar si no somos usted y yo, hermano? Así que levantémonos. Y Dios nos viene, envía su ángel, resplandece en medio de la oscuridad, del temor de nuestras vidas, para que sea erradicado. Resplandece en medio de todo pensamiento y con su luz de poder, hermano, que es la palabra de Dios. Todo pensamiento de temor, de incertidumbre, es quitado. Sí, pero ¿para qué? Para que nos levantemos, hermanos. Y esto tiene un propósito, habla de propósito, levantarnos, pero ya. Hágalo hoy, hermano. Hágalo hoy, hágalo en estos días. Platique con aquellos, hermano. Hábleles por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por la manera que usted pueda. Pero hábleles. ¿Ya les habló? No importa, vuélvales a hablar, porque le aseguro que el corazón de ellos está muy distinto a la última vez que usted les compartió de Cristo. Y si en aquella ocasión no quisieron, tal vez, hermanos, ahora sí quieran. Y es nuestra responsabilidad como iglesia predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, ahí en Hechos que estamos leyendo, dice, levántate pronto, fue una orden. ¿Sí? Fue una orden, como lo es para nosotros. Dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Al usted y yo activarnos en las cosas de Dios, es decir, en orar, en leer la palabra, en predicar su palabra, en compartirle a los demás, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus amigos. Al hacer todo eso, hermano, la bendición de Dios, la libertad que Dios trae a nuestras vidas va a ser manifestada de una manera hermosa. ¿Cuántos creen esto conmigo, hermanos? ¿Usted lo cree? Yo espero que sí. Dice el Salmo 33:12. Salmos 33:12. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y usted y yo somos bienaventurados porque somos esa nación que Dios ha escogido. No porque lo merezcamos, hermano. No tenemos algo que nos haga merecedores. Solamente fue porque Él así lo quiso. ¿Sí? Y somos bienaventurados. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, hermano, usted créalo. Yo lo creo porque si lo dice la Biblia, para mí eso es suficiente. Así que no pongamos nuestra confianza en el hombre, ni en escuchar tampoco tantas cosas que se andan diciendo, hermano. Sí tenemos que atender las recomendaciones del gobierno, es cierto,
¿sí? Hay que cuidarnos. Lo he dicho, se los he escrito. Por favor, no salgan de sus casas si no es necesario. Pero no está nuestra confianza en eso, hermano. Nuestra confianza está en el Dios de nosotros, en el Dios eterno. Ahí está nuestra única confianza y nuestra esperanza. Porque solamente Él puede librar como nadie más lo hace a los suyos. Y su nombre sea exaltado por esto, hermano. Mira, la protección de Dios implica varias cosas. Esta protección que hemos leído en el Salmo 91. Y es también el ayudarnos, hermano, a vencer a enemigos que se levantan en contra de nosotros. Enemigos, y no me refiero al coronavirus, no me refiero a ese tipo de enemigos, no, a enemigos más peligrosos, que no matan solo el cuerpo, sino que pueden matar incluso el alma de aquellos que somos hijos de Dios. Y uno de esos enemigos es nuestro propio pensamiento, nuestra lógica humana. Muchas veces, hermanos, al escuchar tantas cosas, nuestro pensamiento es llevado mucho más allá de lo que realmente está sucediendo. Y a veces terminamos haciéndole caso a videos, a comentarios de personas que ni conocemos y que ni nos consta, hermano, que sean personas capacitadas para hablar acerca del tema. Y nuestros pensamientos comienzan a volar, comenzamos a hundirnos en un temor, hermano, que no viene de parte de Dios. Este es el primer enemigo que usted y yo tenemos, nuestros propios pensamientos. ¿Sabe qué? ¿Por qué no utilizamos estos días para llenar nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios? Porque esos pensamientos son vida. Porque esos pensamientos son mucho más altos que los nuestros y son mucho mejores. Y esos pensares, esas ideas de nuestro Dios, las encontraremos a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Por eso, los mensajes que estamos enviando, tanto de damas como de jóvenes, como de todo lo que se vaya a estar enviando en medio de la semana, en estos días, en estas semanas que vamos a estar con esta situación, yo le insto, yo le exhorto, le ruego que sin importar que sea dama, varón, joven o adolescente o niño, usted se siente y si lo puede hacer junto con su familia, escuche los mensajes, porque no es que sea para damas o sea para jóvenes o sea para toda la iglesia, es la palabra de Dios y usted y yo necesitamos ser alimentados en nuestra fe y en nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Aleluya. El segundo enemigo, hermano, que alimenta nuestro pensamiento, ¿sí?, es el mundo que nos rodea. Es las situaciones que escuchamos, los pensamientos de otras personas, la gente, el actuar, el pecado que a veces está a la mano, ¿sí? Todo esto, hermano, es el segundo enemigo que también necesitamos derrotar a través, ¿sí?, de esa protección que Dios nos ha dado y eso que el Señor Jesucristo nos ha puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que es su propio espíritu, el Espíritu Santo. Y no lo vamos a lograr, hermanos, si no es con la dirección del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. No nos alimentemos más de las cosas del mundo. Y me refiero, usted sabe bien a qué me refiero, no me refiero a las cosas como el alimento natural. No. Si usted está escuchando y buscando constantemente cosas que solamente le van a provocar temor, no espere que Dios, hermano, sea más grande que eso que usted está alimentando. Que sí, que Dios es más grande, eso sí, pero en usted no espere eso, porque recuerde que lo que alimentemos, eso es lo que va a prevalecer. Y tenemos dos opciones:
alimentamos nuestra carne, ¿sí?, donde van nuestros pensamientos, o alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma, que es donde van los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Así que yo le animo a que no se alimente de las cosas del mundo, aliméntese de la palabra de Dios. Y el tercer enemigo que tenemos que vencer y que ya está vencido, ¿sí?, es Satanás mismo. Él intenta siempre apartarnos de Dios, quitarnos la paz, robarnos ese gozo que Dios nos ha dado, hermano. Por lo cual yo le animo a que deje de pensar que el enemigo está haciendo esto, que el enemigo está haciendo aquello, que Satanás está provocando todo este tipo de cosas. Eso, hermano, no es cierto. Y el enemigo puede estar intentando hacer lo que quiera. Pero le voy a decir algo. No se ponga a pensar en lo que el enemigo esté haciendo. Deje el que él siempre está haciendo, y sabemos, porque la Biblia lo dice, lo que está haciendo. Mejor, hermano, concentremos nuestro vivir, nuestro ser, nuestro pensar en lo que Dios está haciendo y en lo que desea hacer. Porque estamos pasando por un tiempo diferente, un tiempo nuevo, ¿sí?, que nos sirve a nosotros como preparación para las cosas que se aproximan, hermanos. Donde muy probablemente dentro de poco tiempo las iglesias sean canceladas por completo y tengamos que hacer este tipo de reuniones o de otra forma, ¿sí? Y es mejor estar concentrados pensando en los pensamientos de nuestro Dios a través de su palabra. Tenemos promesas hermosas de parte de Dios, como esta promesa que Él nos da de librarnos del lazo del cazador. Pero también estamos conscientes de que Satanás utiliza el mundo para llenarnos de pensamientos que nos atrapan. Si tú te encuentras atrapado, atrapada en algún pensamiento que está destruyendo tu vida, destruyendo tu fe, este día entrégaselo a Dios. Es válido entregarle estos pensamientos. Hay que reconocer, hermano, que por nuestras propias fuerzas no podemos vencer estos sentimientos, estos pensamientos, incluso esta incertidumbre de que qué va a pasar el día de mañana. ¿Será verdad que en nuestro país, que en nuestra ciudad suceda tantas cosas que los hombres dicen, que el mundo dice? Aún y si llegaran a suceder, nuestro pensamiento no puede estar ahí, porque recuerde que nuestra vista, hermano, debe estar puesta en lo eterno, en las cosas que no se ven, en Dios mismo, en su regreso, en el regreso que Él va a tener por nosotros, por su iglesia. Y sabemos que Dios, hermano, nos va a librar de todas estas cosas. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo que Él nos librará de la peste destructora, de tal manera que caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro, pero a nosotros no nos va a llegar, ¿sí? Porque estamos cubiertos por Él. Dice que ni pestilencia ni plaga tocará nuestra morada, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 4, porque con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y yo te pregunto hoy, ¿estás bajo las alas del Señor? No basta con creer, para esto hay que obedecer, hermano. No basta solamente con decir, utilizando el positivismo, sí, yo creo en mi Dios, yo creo que Dios me cuida, y comportarnos de manera imprudente. Sí, recordemos, hermanos, que Dios cumple su palabra, pero también, hermanos, recordemos que Dios no está comprometido con la imprudencia o con las imprudencias nuestras. Si nosotros no somos prudentes, hermano, dejamos a Dios fuera, o más bien nosotros nos salimos fuera
de esa protección de Dios. Así que seamos prudentes en todas estas cosas. La fe en Cristo, hermanos, es la que abre el camino para la protección y el cuidado de Dios en nuestro diario vivir. La fe en Cristo, en su palabra, nos lleva a estar viviendo seguros en Él. Pase lo que pase. Pase lo que pase, estamos seguros de que Él es el que permite o no permite las cosas. Y si permite algo, Él sabe por qué lo permite. Y tenemos que aprender a confiar en Él, hermano. ¿Sí? Y esa seguridad, hermanos, que nos habla nuestro Dios en su palabra a través de la fe en Cristo y a través también de su palabra, ¿sí? Solamente será para aquellos que nacimos de nuevo en Cristo, para aquellos que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Así que si alguien está escuchando esto y jamás le ha entregado su vida a Cristo, si alguien nunca ha nacido de nuevo, ¿y qué es esto de nacer de nuevo? No es otra cosa más que decirle al Señor, a Jesucristo: Dios, hoy quiero morir a mi viejo vivir, a mi viejo hombre, y quiero comenzar una vida nueva en ti, obedeciendo tu palabra y recibiéndote a ti como mi Señor y como mi Salvador. Solamente de esta forma será que podamos descansar sabiendo que Él es nuestro refugio, sin importar lo que suceda, hermano. Sin importar lo que pase. La fe, hermano, que nos lleva a permanecer esperando, creyendo en Él, aunque todo sea adverso, es la fe en Cristo Jesús. A Él sea toda gloria. Y quiero terminar con esto. Hermanos, alcancemos esta gran promesa de Dios. Allí está, al alcance de todo aquel que le busque. Habitemos bajo su abrigo, bajo su protección, y esto es decir, bajo su obedeciéndole a Él, obedeciendo lo que dice su palabra, buscándole a Él de corazón, haciendo lo que Él nos ordena en la Biblia, porque mientras le obedezcamos, podremos tener la seguridad de que todo lo que pasa está bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Caminando de esta manera, podremos estar seguros y ya no habrá ningún tipo de temor en nuestra vida. Y ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo nos va a separar de esta promesa del amor de Dios para nosotros. Por esto es que Dios nos dice en su palabra ahí en el Salmo 91, versículos 14 y 15: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto nos lo está diciendo Dios, de que por cuanto nosotros hemos puesto nuestro amor en Él, es decir, le hemos hecho nuestra prioridad, le hemos dado nuestro corazón y nuestra vida a Él, dice, por cuanto esto lo han hecho, yo también los libraré. Y luego nos sigue diciendo la palabra: le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué nombre? El nombre que es sobre todo nombre, del Señor Jesucristo. Entonces ya nos habla de dos cosas: amarle a Él por sobre todas las cosas, número uno, y conocer su nombre. Esto implica, o esto refiere, hermano, a recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Dice la palabra, seguimos leyendo: me invocará. Fíjese, tenemos que orar, tenemos que invocarle. Es válido, hermano, júntese con su familia, tenga tiempos de oración, ¿sí? No aproveche para andar en otras cosas que no son de provecho. Dice, me invocará, y mire qué hermosa la palabra de Dios, dice, y yo le responderé. ¿Sí?
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito el hombre que confía en Jehová. A él toda gloria. Yo te invito a que tengamos un tiempo de reflexión y que puedas tú hacia tu alma, hacia tu corazón voltear. Yo creo que el Espíritu de Dios en este momento, Él puede estarte hablando cosas muy íntimas, muy personales, porque realmente, hermanos, estamos en un momento muy crítico en el que tenemos la oportunidad, fíjese, tenemos la oportunidad, muchos ya no la tuvieron, pero usted y yo tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, de regresar a Cristo. Yo hablo a aquellos que se han alejado de Cristo, de su palabra, aquellos que puedan estar pensando que Dios está con ellos, pero que han dejado de congregarse en sus iglesias, en la iglesia, aquellos que piensan que tienen una relación con Dios, nada más porque lo piensan, pero la realidad es que si sacas cuentas, ¿qué tanto hablas con Dios? ¿Qué tanto le buscas? Y yo quiero animarte en este día a que cualquiera que sea la situación, tú puedas hoy hablar con Dios, porque el Señor te está buscando. Dios nos está esperando. Dice que clamemos a Él, que invoquemos su presencia y Él nos responderá. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahí donde tú te encuentras, con quienes tú te encuentras, puedes estar con tu familia. Esto es algo serio porque es delante de Dios. Dios está allí en tu casa. Dios está ahí donde tú estás escuchando esta palabra. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer una oración, pero habla con Dios. Tú habla con Él. Y pídele a Él que te ayude a hacer lo que a Él le agrada. Pero también, si hay cosas que no están bien en tu vida, ¿por qué no pedirle perdón a Dios? ¿Por qué no ponernos a cuentas con Dios? Porque no sabemos qué vaya a suceder, hermanos. Pero sí sabemos que suceda lo que suceda, nuestra alma, nuestra vida es del Señor. Y yo espero que pronto podamos vernos todos y pronto podamos continuar ya de manera presencial, saludarnos, abrazarnos. Pero mientras, hermano, tenemos que abrazarnos de nuestro Señor Jesús. Mientras necesitamos su presencia, sentir ese descanso que solamente viene de parte de Él. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y oremos. Padre eterno, en este día, Señor, tú estás viendo el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Ve nuestra vida, Señor, por completo. Conoces las inquietudes, conoces nuestro caminar, nuestro andar, nuestro hablar, las cosas que hemos hecho o dejado de hacer. Y hoy tú extiendes un tiempo donde nos permites tener esta oportunidad de reconciliarnos contigo, de ponernos a cuentas contigo, de ordenar nuestras vidas, hasta de ordenar nuestras casas, Señor, para aquellos que somos padres, Dios eterno. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes y corazones. Padre, pongo en tus manos la vida de mis hermanos, rogándote, Señor, que tu iglesia sea bendecida y que esta palabra, Señor, produzca fruto eterno. Produzca, Señor, esos cambios que son necesarios. Traiga, Señor, una conciencia a nuestra vida, Dios, de que te necesitamos por sobre todas las cosas. Porque cuando todo va bien, Señor, a veces nos olvidamos de ti. Y a veces cuando todo está tan mal, también nos olvidamos de ti, Señor. Pero estemos en tiempos buenos o estemos en tiempos difíciles como estos, Señor. Nosotros no queremos olvidarnos de ti porque tú eres el primer lugar, el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Nos presentamos a ti, Señor, y presento a cada uno de mis hermanos a la distancia, ciertamente, Señor,
físicamente, pero unidos como uno solo, unánime, Señor. Aún aquellos que están en otras ciudades, Padre, en otros países, bendice sus familias, Señor, también, Padre. Yo te doy gracias porque tus promesas están aquí en tu palabra y solamente tenemos que conocerlas, Señor, para llenar nuestra alma de tu palabra, de tu presencia y de esta manera, Señor, gozar las bendiciones, gozar de esa paz que tú nos has dejado, Señor Jesús. Hoy honramos y glorificamos tu nombre, Señor, por todas las cosas que están sucediendo, Dios, en todo el mundo. Porque hasta de esas cosas, Señor, hemos de darte gracias. Así lo dice tu palabra. Y todo el honor y toda la gloria es tuya por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguiremos en comunicación durante la semana. Les amamos mucho y reciban un abrazo de parte de mi esposa, de mis hijos y de su servidor. Dios les bendiga.